Amigos, muy buenas tardes. Me alegra poder saludarles en esta hora y poder estar junto a ustedes a través de este medio. Queridos, estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos iniciando una semana especial. Según nuestro calendario, esta es la semana de Semana Santa. Y yo quisiera abrir la palabra de Dios para entregar un mensaje a ustedes, un mensaje de esperanza. Hay en este mundo tantas tragedias, tantos dolores, tantas tristezas, tantas amarguras. Y tenemos en la palabra de Dios un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. El título del tema de hoy es Amor escrito con sangre. Nuestro mundo, como ya mencioné hace un momento, está lleno de amarguras, tragedias, pandemias, esta que nos rodea hoy día, que nos tiene confinados en nuestros hogares. Hay asaltos, hay crímenes, hay violencia, hay maltrato. Muchos se preguntan cómo Dios lidia con esto. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Yo creo que esa también ha sido tu pregunta en más de algún momento. Momentos de aprensión, de dolor. Yo creo que tú te has visto confrontado con esta pregunta. Queridos, mira, la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis que hay un conflicto, el gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. El conflicto entre que de un lado está Jesús, Cristo, el Cordero, y el otro lado la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir allí en el libro de Apocalipsis. Aquí yo tengo mi Biblia. Sería muy hermoso que tú también la pudieras tener contigo y podamos buscar estos textos. Para beneficio también de algunos que no van a poder tener la mano, vamos a proyectar esos textos bíblicos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Ya está aquí en pantalla. El texto dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjate lo que dice el texto bíblico. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero aquí hay una excepción importante. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto me dice a mí que aquí hay dos grupos de personas. Los que están del lado del Cordero y este grupo que dice que son todos los moradores de la tierra. Piensa en esto, ¿no? Cuando tú y yo nacimos, nuestros padres inscribieron nuestros nombres en el registro civil o el registro de identidad. Y allí se escribió y tú tienes ese nombre porque fue inscrito tu nombre. Aquí también habla de inscribir. Y fíjate que solo menciona en este concepto a ese grupo de personas. Ahora bien, este conflicto, ¿no? Que tenemos aquí dos actores, Cristo y la bestia, Satanás, por el otro lado, o podemos decir al Cordero de un lado y al dragón, como lo dice la serpiente antigua, Apocalipsis 12. Ahora, ¿de qué lado estás tú? ¿En cuál de estos registros estás inscrito? Seguramente tú te estarás preguntando también, bueno, ¿y cuándo fue eso que yo fui inscrito? ¿O yo pertenezco a uno de estos dos grupos? ¿Cuándo comenzó este conflicto? ¿Dónde comenzó? Bueno, yo quiero llevarte a ir un poquito más allá en la palabra de Dios. Vamos a abrir ahora el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 5, y aquí nos da una vislumbre un poquito mayor quizás, ¿no? Apocalipsis 5 ya también está en pantalla, ¿no es cierto? El versículo 6 dice lo siguiente: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes
y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero que como inmolado, ¿no? Estaba allí un cordero como inmolado. Habla de este cordero y de un sacrificio, ¿no es cierto?, que fue inmolado. ¿Ya? No vamos a proyectarlo en pantalla. En el versículo un poquito más adelante, si tú tienes tu Biblia, también menciona allí que este cordero fue inmolado en el principio. ¿Ya? Fíjate allí en el texto, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Dice más adelante, el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, decían a gran voz, el versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. Este cordero es Jesús. Pero quiero llevarte a otro pasaje bíblico que nos aclara más todavía este concepto de tiempo puntualmente. Vamos a ir a la carta del apóstol Pedro. Esta está para que ustedes puedan leerlo, proyectado. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Veamos este pasaje. Miren lo que dice allí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ah, qué importante. Aquí nos da el tiempo antes de la fundación del mundo. Este cordero se entregó o se sacrificó no de manera literal, física, sino fue preparado antes de que la tierra fuera creada, antes que Adán y Eva fueran creados. Ahora entonces, este conflicto comenzó allí en el huerto del Edén, en la tierra. Si este cordero ya fue presentado como un sacrificio antes de la fundación de la tierra, eso está diciendo también que esto fue mucho tiempo antes. En Apocalipsis 12, versículo 7, también vamos a proyectar este texto para beneficio de ustedes. Apocalipsis 12, versículo 7 dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Una batalla, queridos. ¿Dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 9, no lo tenemos proyectado, pero el versículo 9 dice lo siguiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Entonces, queridos, esta serpiente antigua, la guerra comenzó en el cielo, allí. Ahora, el cielo, nosotros sabemos que Dios está en el cielo. Y en el cielo Dios tiene entonces su morada, su hogar, ¿no? Por lo tanto, esta batalla comenzó allí en el cielo, en la morada de Dios. La Biblia se refiere en varios pasajes bíblicos, como en Deuteronomio, en los Salmos, acerca de el santo templo, ¿no? El trono de Dios como el santo templo, como el lugar de su santuario. En la palabra de Dios también la palabra santuario, templo, tabernáculo, se puede referir a aquel que levantó Moisés en el desierto, ¿no? Es interesante porque allí el Señor le dice a Moisés en Éxodo 25:8, y harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, ¿no? Entonces, queridos, ¿qué se hacía en ese santuario?
Vamos a mirar ahora no el terrenal, sino el celestial, no el que levantó Moisés, sino aquel que está en el cielo, porque Dios, su morada, es su santuario. ¿Qué se hacía allí? Bueno, dos acciones importantes. La primera es la adoración, ¿ya? Allí es el lugar donde se adora a Dios, ¿no? Y la segunda es también el lugar de su morada, o sea, valga la redundancia en esto, ¿no? El lugar donde Él habita, el lugar donde Él vive. ¿Y qué pasó entonces en la casa de Dios que afectó a todo el universo? Aquí hay otro pasaje bíblico que nos da una información bien importante. Vamos a ir a la Biblia nuevamente, vamos a ir al libro de Ezequiel. Y este texto también está para que ustedes puedan leerlo en la pantalla. Ezequiel capítulo 18, los versículos 28, versículos 14 y 15. Allí está este pasaje bíblico. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Queridos, una escritora inspirada, ¿no es cierto?, escribió lo siguiente. Lucifer había sido el querubín protector, había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Este Lucifer había sido el ángel, o fue creado como ángel para estar en la presencia misma de Dios, conocer todo lo que Dios tenía como planes y proyectos de creación, de atención de su creación. Este ángel, ¿no?, dice la palabra de Dios que era perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y dice luego el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Entró el orgullo, ¿no?, la suficiencia propia en este ser, y este ser comenzó una rebelión en el cielo. Esa rebelión que él llevó en el cielo arrastró, dice Apocalipsis capítulo 12, la tercera parte de las estrellas del cielo. Y cuando se refiere la Biblia a estrellas, se está refiriendo a ángeles, a los ángeles. Es decir, este conflicto entonces comenzó en el cielo, pero también afectó a este planeta. Esta rebelión, queridos, es anterior a la creación de la tierra entonces. Podemos decir que Satanás acusó a Dios de no dejar a sus criaturas ser libres. No dejó a sus criaturas con la capacidad de escoger. No, él consideró que Dios dominaba, era autoritario. Sin embargo, nosotros tenemos una revelación clara que no es así. Él distorsionó el concepto de libertad. El principio que Dios tiene es el principio del amor. En el principio del amor está el concepto de buscar, de salvar, el concepto de restaurar, de ayudar. Si nosotros revisamos el registro bíblico, Adán y Eva, cuando fueron creados en el huerto del Edén, ellos tuvieron la capacidad de elegir libremente. Sin embargo, ellos escogieron de una manera distinta. Hoy nosotros no tenemos la capacidad de elegir con libertad. Alguien muchas veces escoge por nosotros. Hoy día nosotros nos vemos enfrentados a la enfermedad y no tenemos la opción de escoger no enfermarnos. Hoy día estamos enfrentados a la muerte y no tenemos la oportunidad de escoger no morir. ¿Por qué heredamos esto? Bueno,
porque un enemigo instauró, ¿no es cierto?, una rebelión. La comenzó en el cielo y la trasladó a esta tierra. Fíjense ustedes que a pesar de que Adán y Eva no fueron leales al Señor, aun cuando ellos fueron con la libertad de escoger libremente, Dios no los abandonó. No los dejó librados a su propia suerte. Él había establecido un plan para salvarlos, y ese plan que Él estableció no fue allí en el momento que creó a Adán y Eva. No, ese plan se inició allí mucho tiempo antes que Adán y Eva fueran creados. A pesar de esa deslealtad de Adán y Eva, el Señor no los abandonó. Cuando surgió el mal, Cristo ya estaba comisionado para salvarnos por medio de su muerte en la cruz. Por eso Apocalipsis dice el Cordero que fue inmolado allá en el principio. El apóstol Pedro dice, este Cordero, ¿no es cierto?, fue dado antes de la fundación del mundo. Es decir, el sacrificio de Cristo ya estaba preparado mucho antes que Adán y Eva fueran creados. Mucho antes que tú y yo viviéramos a la existencia. Mucho antes que Jesús muriera en la cruz. Dios no fue tomado por sorpresa. El Señor nunca es tomado por sorpresa. Él siempre tiene un plan para ti. Queridos, el apóstol Pablo escribió, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esto? Que no podemos ser indiferentes al amor de un Dios que está interesado en ti, está interesado en mí, que está interesado en nosotros. Querido amigo, yo quiero invitarte a que tú hagas de Jesús ese amigo. Que en medio del dolor, de la tragedia, de las cosas que nos rodean, Dios no es el culpable. Dios no está buscando destruir tu vida. Dios quiere darte vida. Pero hay un punto. ¿Será que tu nombre está inscrito en el libro de Dios? Yo quiero invitarte a que tú no le eches la culpa a Dios. Yo quiero invitarte a que tú hagas de Jesús ese amigo, ese Salvador. Él te llama a que tú entregues tu vida en sus manos. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué le dirás tú a Él? Acepta la invitación de Jesús. No lo dejes para después. No sabemos qué va a pasar mañana, porque no tenemos esa capacidad de reconocer el futuro. Solo sabemos que hay un enemigo de Dios y de nosotros. Y solo sabemos que ese enemigo, Dios tiene poder sobre él. Pero mañana, en el próximo tema, yo quiero invitarte a conocer cuál es el plan que Dios dejó, cómo Dios desarrolló ese plan. Dios tiene el sustituto, Dios tiene un reemplazo, Dios tiene alguien que va a ocupar tu lugar, mi lugar. Querido, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Ha sido un momento especial poder estar aquí hoy compartiendo contigo la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Quisiera orar en esta hora por ti, quisiera orar por tu familia. Quiero invitarte a que oremos. Oh Señor y buen Padre, gracias por esta tarde, gracias por este momento. Quiero pedir una bendición especial para cada uno de tus hijos. Quiero rogarte, mi Dios, que ellos puedan conocer más de tu amor y de tu gracia, y que tú manifiestes tu gracia y tu poder en sus vidas. Cuídales, asísteles, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.